Buen resumen de lo que fue la jornada de hoy con los 4 proyectos mineros, probablemente el más importante, la DIA de PSJ, de San Jorge Cobre. El último tuit era de la ministra Jimena de la Torre, ya está con nosotros. Bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 3 de 4 proyectos, Jimena, que tuvieron una amplia aceptación por parte de la oposición y, si se quiere, de buena parte de la Cámara de Diputados. De hecho, 39,6 de los 3 primeros que se votaron, pero el cuarto sale 32 contra 13, en donde el peronismo decide no acompañar la declaración de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, creo que del 4 de 4, diría yo. Porque sí, 4 de 4 32, terminan aprobándose. Sí, exacto. sí, pero 32 contra 13 sí. Es un muy buen número para ustedes. Es un muy buen número. Recordemos que estos proyectos se aprueban por mayoría simple, entonces es el 70% de los votos. Y recordemos también que en esos 13 votos no solo estaban los del peronismo, sino también estaban los del diputado Ramón, el diputado Fugasoto, el diputado Escaño, el diputado Alfonso, que no corresponden al peronismo. Entonces, bueno, y también rescato algo, recién veíamos algunos fragmentos de lo que fue la tarde de hoy. Se lo vio, si se quiere, incómodo al peronismo en cómo sostener los argumentos de una votación, porque es un tanto contradictorio cuando la exploración, que es la base o la etapa inicial de una producción, en este caso minería de cobre, se avala y después la producción se niega. Y yo lo hablé con muchos de los diputados y con referentes de esos partidos y realmente la discusión era más allá de esta DIA en particular y del trabajo técnico que se llevó durante 9 meses a cabo en sede administrativa y con todo lo que hemos hablado en otras oportunidades, más de 100 profesionales interviniendo, 16 sectoriales, 11 talleres participativos, pero más allá de este proyecto en particular, el debate político giraba en torno a la ampliación y la profundización de la matriz productiva de la provincia de Mendoza, los próximos 50, 70 años de la matriz económica de la provincia de Mendoza y en particular las señales. Ustedes saben que se dedican a la política, que la política tiene mucho de gestos y de señales. Claro. Entonces, el gesto del consenso entre y lo hablaba con un referente de la oposición. La provincia de Mendoza en los últimos años ha estado gobernada por, en un juego de alternancias, peronismo, radicalismo o alianzas salvo en los últimos años. Pero peronismo y radicalismo. Bueno, como todo el país prácticamente. Bueno, aunque no, porque en otras provincias hay partidos provinciales que se han corrido de eso. Pero a lo que voy es, se entiende entonces que son los partidos con principal voluntad de construcción de poder, ¿no? Claro. Sí. Y las señales, y a esto voy con el tema de las señales, son importantes también respecto a lo que buscamos, que es generar seguridad jurídica, generar certezas para atraer esas inversiones. Entonces, si pongámonos en el lugar de un inversor que tiene que desembolsar 30.000, 40.000 millones de dólares para una etapa exploratoria, y ve que entre los principales partidos que han alternado en los últimos 30 años la gobernanza de una provincia, no hay acuerdo. Las señales son negativas, entonces a eso se apelaba, la responsabilidad. Pero esto no lo empaña de todas maneras, o sea, según tu criterio, no lo empaña 32 a 13. Ha sido un muy buen voto, una muy buena votación, ha sido una muy buena votación, pero no puedo dejar de remarcar que es lamentable la oportunidad que perdió el peronismo, creo, de poder haber hecho un aporte constructivo, porque si siguen siendo un partido que tenga voluntad de construir poder, quizás dentro de 2 o de 6 años podrían volver a gobernar la provincia de Mendoza. El radicalismo se opuso a San Jorge y 4 años después fue gobierno. Es decir, no es una condición que pueda realmente complicar. Sí, en realidad en ese momento era otro proyecto, ni hablar. Era otro proyecto y el oficialismo de ese entonces también se opuso a San Jorge. En ese momento nadie defendió el proyecto y no el camino crítico por todos los hitos que hay que ir transcurriendo, que se desarrolló en este momento en el gobierno peronista, en el que se
se desarrolló el proceso anterior, no se desarrolló de la misma manera. A ver, fueron 33 meses en el transcurso del proyecto anterior, y en este desarrollo del proceso fueron 9 meses, pero con todos estos cumplimientos que les he detallado. Sí. Entonces hay una voluntad política muy fuerte que antes no estuvo. Expliquemos un poco, a ver si se puede contar, el proceso de lo que va a pasar en Uspallata con San Jorge. Breve, simple. Yo creo que hay mucha gente del otro lado. Con expectativas altísimas. Con expectativas altísimas, pero más allá de eso yo creo que escuchan pasar el término PSJ, Cobre, hoy se votó algo. Ven este programa porque, muchos lo ven siempre, porque será en el núcleo duro de lo que le interesa a la política, pero habrá otro que del otro lado dice... Me hablan de San Jorge, no sé qué es San Jorge. Me hablan de Cobre, no sé si me están hablando de que han sacado 20.000 veces Cobre, es la primera vez que van a sacar. ¿Qué va a pasar en Uspallata con PSJ? Proceso explicado, Jardín de Infantes. Bueno, voy a tratar de ser sintética porque la verdad que es muy apasionante. A ver, la Argentina hoy tiene en la mesa del cobre 10 proyectos de lo que se llama de clase mundial, o 10 proyectos con volumen de exportabilidad. De esos 10 proyectos, San Jorge está dentro de ellos. No es el más grande, o sea, no es Pachón, no es Filo, no es Altar, no es el proyecto de Vicuña, que son los sanjuaninos, o Tacataca en Salta. Es un proyecto de chico a mediano, de unas 40.000 toneladas al año, que va, si obtiene ratificación completa en la legislatura, a producir concentrado de cobre. Ese concentrado de cobre es el que después en las refinerías de cobre se convierte en esas, hablando con un término muy coloquial, en esas planchuelas de cobre que se utilizan para, bueno, desde para las baterías, la electromovilidad, los paneles solares para por los eso parques que se habla de la fotovoltaicos. transición energética. Totalmente. Porque en realidad eso es lo que se necesita para la electrificación de las ciudades. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a mutar de las energías fósiles a consumo de energías limpias, eólica, fotovoltaica, necesitas almacenamiento y necesitas electrificación de las ciudades. Claro. Y para eso necesitas cobre. Bien. Bueno, ¿y qué van a hacer en la montaña? ¿Qué se va a hacer en la montaña? Bueno, esta es un proyecto de producción de concentrado de cobre. Hay una identificación del pórfido. La 7722 es una ley que está vigente, por lo tanto, para el proceso de los óxidos son los que están, digamos, a ver, si lo graficamos con una porción de torta, la crema de la torta se corre, que son los óxidos los que están en contacto con el aire, porque para eso hace falta hacer lixiviación. Y los químicos para la producción a partir de la lixiviación están prohibidos por la 7722. Este es un proyecto enmarcado en la legislación vigente, por lo tanto se disponen en escombreras con los recaudos y las medidas que tiene instruidas la declaración de impacto ambiental. Sin lixiviación. Se va a los sulfuros. Los sulfuros son los que están más profundos, no han tenido este contacto con el aire y por lo tanto pueden tener otro método de separación del cobre, que es la flotación. Bien. Ahí se utilizan otros químicos, como por ejemplo el xantato, que son químicos biodegradables y que no están comprendidos dentro de la prohibición de la 7722. Y agua. Y agua. Y ahí entramos en el tema agua, muy interesante, con dos aristas, ¿no? El agua que se utiliza para la producción y el otro aspecto a analizar es la posibilidad de que los residuos de esa producción generen drenajes líquidos que pudieran llegar a impactar no tan solo en el agua del acuífero, sino también en el suelo o en el aire. Entonces, recurso a agua para la producción. En el lugar en donde está emplazado el proyecto hay un arroyo que se llama Arroyo del Tigre, tiene un aforador, que es un instrumento que sirve para medir el caudal en las distintas temporadas. Es falso lo que se dijo de que los estudios eran viejos. Los estudios hay del 2008, hay del 2009 y hay del 2021 y del 2022. Y hay de otoño, primavera, invierno y verano. Por lo tanto, se establece un caudal medio mínimo, un caudal medio máximo, un medio estable y un caudal mínimo ecológico, que es el que determina, el que en función de la flora y del el ecosistema en el que está emplazado, es mínimo para que siga existiendo ese ecosistema. Ese caudal mínimo, DGI dice, este es el caudal mínimo que no se toca. Irrigación. Claro. ¿Qué dije? No, está bien, dijo DGI. Digo, DGI, perdón. Hay muchos que no saben. Irrigación dijo...
este es el caudal mínimo que no se toca. El proyecto necesita 140 litros por segundo, pero de esos 140 litros recicla, es decir, reutiliza en un circuito cerrado el 90%. Es decir, no está 365 días utilizando 140 litros. Y pueden haber etapas en el año donde invierno, por el 85% que puede llegar a haber de congelamiento de ese curso de agua, no tenga esa disponibilidad. Claro, porque está congelado. Claro. Entonces están previstos 3 reservorios para esos momentos, como se hace en muchas otras industrias. Sabemos que la industria vitivinícola tiene reservorios, la ganadería tiene reservorios y acueductos. Bueno, aquí también. Vuelvo un poco a la pregunta de Julián para imaginarnos Uspallata. ¿Cómo puede llegar a cambiar? Y si está preparada la ciudad, el lugar, para recibir ese cambio fenomenal que puede llegar a tener a partir de ahora, en cuanto a servicios y en cuanto a todo lo que tiene que ver con un cambio de vida fundamental de los que viven ahí. Bueno, a ver, yo creo que ninguna localidad o comunidad de por sí está previamente preparada para recibirlo. Se va a ir transformando. Se empieza a transformar. De hecho, ya se está transformando. Ya hay muchos vecinos de Uspallata que están recibiendo capacitación porque se han acercado, porque se han interesado, porque se dictan capacitaciones no tan solo, no sé, como maquinista o como conductor de camionetas 4x4 o como operario de mina, sino también como costureras para los uniformes en distintos servicios que son indirectos, pero que también hacen a la operación de la mina. Y en cuanto a la infraestructura, también es parte de el proceso de puesta en marcha de la mina, desde la línea que tiene la obligación de construir el operador, el proponente, para empezar a construir, que eso va a beneficiar también a la localidad, desde los caminos que tiene la obligación de construir y la necesidad de construir, a diferencia de otros proyectos como los que hablábamos de San Juan, que están a 4.000 metros de altura y a 600 kilómetros de la ruta más cercana. En este caso están mucho más próximos, pero igualmente hay infraestructura para construir. Claro. ¿Qué pasó con el CONICET, Jimena? No sé, me encantaría saberlo. Bueno, a ver, pongamos un poco en contexto. Esta mañana nos encontramos con un comunicado que se sube a la página del CONICET, un comunicado que era, no sé cómo calificarlo, pero crítico sobre el proyecto específico PSG Cobre Mendocino, con algunos cuestionamientos que, en función de lo que empezamos a hablar con algunas fuentes gubernamentales, nos decían, pero todos esos cuestionamientos que plantearon del CONICET son viejos y fueron respuestos oportunamente. Sí. Ese mismo comunicado después se elimina mágicamente de la página del CONICET, y después por la tarde nos encontramos con uno nuevo en el que decían, bueno, nosotros no nos hacemos cargo de este comunicado, más o menos, digamos, y además asumen haber participado en el proceso. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que finalmente terminó pasando? Mira, yo de esto me enteré anoche, tarde, a las 11 de la noche, vi el comunicado. Vi el comunicado. Me extrañó muchísimo porque, de hecho, por ejemplo, nuestro subsecretario de Energía y Minería con la subsecretaria de Ambiente hoy tenían reunión citados por ellos mismos en CONICET con la gente de Yanigla, o sea, en el CCT con la gente de Yanigla. Entonces, no es que estamos peleados o había un desentendimiento, no hemos tenido diálogo, veníamos trabajando juntos. De hecho, en los proyectos del Distrito Minero Malargüe Occidental 2, fue una propuesta nuestra, trabajemos en una guía de actuación y referencia con Yanigla para poder hacer un relevamiento conjunto de la zona periglaciar. Así se le propuso a Nación, así Nación instruyó a Yanigla. Entonces, cuando yo leí eso ayer, y además cuando empecé a ver el contenido de ese informe, es como decías vos, estaba en función de un informe de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue el primero que intervino, allá por marzo de este año. En ese informe la universidad decía, hay que ampliar toda esta información. Entonces, si vos analizás y ves el expediente, el paso siguiente que se da en el expediente es darle traslado al proponente, y el proponente presenta una cantidad de respuestas tremendas, y después vienen todas las intervenciones, incluso las de ellos en el CEIAM. Pero el CEIAM, claro, es todo el organismo consejo multidisciplinario que avaló la DIA que están discutiendo hoy en la legislatura. Ahora bien, se habla, hay una versión de que alguien infiltró ese comunicado en la página oficial del CONICET, quizá desde adentro. ¿Ha escuchado esa versión? ¿Le parece viable? ¿Cómo infiltró? ¿Que alguien lo subió sin la autorización del organismo oficial?
no, la verdad que no tengo, no sé cómo manejan eso, la verdad que no lo sé. Nadie del gobierno está hablando de esto. No, es la primera vez que lo escucho. ¿Y alguien? Sí, a ver, luego está este contracomunicado que se publica también, pero también nos toma de sorpresa porque vos imaginate que, y te lo puedo mostrar, te lo puedo mandar ahora a Julián y vos lo lees al aire, el comunicado que nosotros estábamos preparando desde que leímos esto, y ahí se activó inmediatamente el equipo. Sí, por supuesto. No porque no lo creamos, sino por la gracia de poder ver. claro, Esto es lo que preparaba el gobierno. Está muy bueno cuando no lo había levantado el CONICET a su comunicado. ¿Que finalmente no van a compartir, Jimena, o sí no, lo van porque, a compartir? A ver, es como se dice en derecho, cayó en abstracto. Claro. Devino en abstracto porque... bueno, hoy aprovechan para preguntar. He usado mucho el teléfono. ¿Me lo reenvías, por favor, del último chat que tuvimos? Queremos ver qué iba a decir el gobierno ante un CONICET que supuestamente estaba en contra. Exactamente, pero después se desdice en definitiva. ¿Alguien del CONICET se comunicó con ustedes? Bueno, como te digo, efectivamente tuvieron esa reunión, sí, con los dos subses, con la subse de Ambiente y con el subse de Energía y Minería. Momentos de tensión. No, esto es producción al aire. Si lo encuentran, si no pasa nada. Qué mejor que la espontaneidad. Tuvieron la reunión con el subse y con la subse y ahí discutieron eso. O sea, si estábamos trabajando en construir esta información en conjunto, ¿qué pasó? Les sorprendió, claro. ¿Qué pasó? De hecho, esta tarde escuché un periodista que decía, bueno, y la subsecretaria se molestó y le fue a pedir explicaciones. No, era una reunión de trabajo, que las tenemos... habitualmente. De hecho, durante todo el transcurso del proceso del CEIAM, los representantes, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de los sectoriales, estuvieron yendo a las reuniones que eran en el Zoom del Ministerio. Ministra, no importa, no lo busques ya. No, es que lo quiero encontrar, te juro, manda. porque lo trabajaron mucho los chicos toda la noche. Acá está. Ahí te lo mando. Mándele, bueno, sí, yo se lo mando a la producción, no lo voy a mostrar en la cámara. No, bueno, se ríe, pero lo podés leer, quiero leer, preguntar Julián. otra cosa. Pero présteme atención, ministra. Sí, pero es que no se me descarga, no tengo... No importa, después me lo manda. Dale. Es la respuesta del gobierno ante lo que había salido del CONICET, que parece que era trucho. Se está hablando de que lo infiltraron en la página oficial del CONICET porque no era la postura del CONICET sobre lo que se discutió hoy. Y algunos hasta hablaron de censura, porque después lo bajó el CONICET y dijeron, están censurando la verdadera opinión. No, al parecer la verdadera opinión era favorable a la minería, de hecho es la que prevalece ahora, a la minería no, a esto en particular. A ese proyecto en particular, de hecho es la versión que prevalece porque CONICET subió un nuevo comunicado. Ahora bien, hoy tuvimos Malargüe Distrito Minero Occidental 2, se viene el 3, Cornejo ya lo estuvo anunciando en Malargüe hace 2 semanas, si no me equivoco, ley de regalías, ley de el proyecto el para el fondo compensador, gracias Agus, y la DIA. Se viene la audiencia pública por el litio, que es el sábado, por otra parte. Otra por cobre, San Romeleo. San Romeleo. ¿Qué se viene en proyectos mineros para la provincia de Mendoza 2026-2027? ¿Qué nos puede anticipar? Bueno, ya abriste un abanico bastante amplio. El Distrito Minero Malargüe 3 son 71 proyectos más, 72, que ya están en análisis de la Autoridad Ambiental Minera. El proyecto de San Romeleo es muy interesante porque es un proyecto para producir sulfato de cobre, que es uno de los insumos que utiliza la industria vitivinícola, y con eso podrían desde bajar costos hasta abastecer con producción local esa demanda, así que es muy interesante también en el departamento de Malargüe. La nueva audiencia por el informe de impacto ambiental de Don Luis, de este proyecto de litio, que se amplió, y como amplió el ámbito de aplicación, el ámbito de desarrollo del proyecto, y comprende otras zonas, incluso ya se extiende también hacia San Rafael, no tan solo el departamento de Malargüe, se llama nuevamente a audiencia pública. Y hay que avanzar con Hierro Indio. Hierro Indio, recordemos que estaba en su etapa de estudio económico, así que una vez completado esa etapa de estudio económico ya estarían también para presentar día de explotación y empezar con la producción. Creo que se abre un horizonte muy promisorio para la provincia de Mendoza. Este momento era un momento bisagra, es un momento bisagra que aún no ha culminado, pero como les decía al principio de la conversación, tiene mucho que ver con
lo simbólico, más allá del proyecto en sí, de las oportunidades de trabajo y de la ampliación, etcétera, de la matriz productiva, tiene que ver con una Mendoza que ya decididamente se juega por incorporar a la minería dentro de sus actividades económicas. Último dato muy corto, digo, más allá de que lo han manifestado en otras oportunidades. Entendemos que se aprueba en el Senado, hemos hecho el poroteo y tienen los números como para aprobar los 4 proyectos. Una vez que se apruebe, y hablamos específicamente de la declaración de impacto ambiental, ¿cuándo arrancan? Bueno, es buena tu pregunta porque se crea una expectativa muy fuerte que tiene mucho que ver con este proceso de la 7722 de someter a la legislatura un informe técnico que en el resto de las actividades también se hace, solo que no se somete a la legislatura. Después vienen otros pasos que son la factibilidad económica, porque antes de la declaración de impacto ambiental se hace una prefa económica, luego una factibilidad económica y luego en concomitante se hace la ingeniería de detalle. Ajá. Y recién ahí estaría en condiciones de empezar construcción de mina. Así que este va a ser un año de adaptaciones, esperemos que sobre segundo semestre del 2026 ya puedan estar arrancando. Bien. Gracias por haber venido a responder todas nuestras preguntas, ministra. Gracias a ustedes. ¿Nos mandó el comunicado al final? Te lo mandé. Bueno, ¿qué hacemos? Así que volvemos con eso. Volvemos con eso, dale. Volvemos con Gracias eso. por estar con nosotros. No, por favor. Jimena Latorre, ministra de Ambiente, día en que se aprobaron los 4 proyectos del oficialismo en la legislatura, media sanción por menos. Ya